La noche de los cuervos. Nunca pensé que terminaría contando esta historia, porque hasta hace poco creía que el miedo era un lujo de quienes no conocen la violencia real. Pero ahora, aquí estoy, con las manos temblorosas y la mente atrapada en un laberinto de recuerdos que no me dejan dormir. Todo comenzó una noche cualquiera, o eso parecía, cuando acepté un trabajo sencillo para uno de los sicarios más temidos de la región: entregar un paquete sin preguntas ni demora. El hombre era conocido como El Cuervo, un tipo con ojos vacíos y una sonrisa que nunca llegaba a sus labios. Me advirtió que aquel trabajo era diferente, que debía ser cuidadoso, que en esa noche los cuervos no solo volaban, sino que cazaban. No le di importancia. La ciudad estaba oscura, con calles mojadas por la lluvia reciente y luces de neón parpadeando en la distancia. Caminé hacia el punto de encuentro, un callejón estrecho donde el eco de mis pasos era el único sonido. Sentí que alguien me observaba, una presencia invisible que se deslizaba entre las sombras, pero seguí adelante. Al llegar, me entregaron una caja pequeña y pesada, envuelta en cinta adhesiva negra. No me dijeron qué contenía, solo que debía llevarla hasta una casa al otro lado de la ciudad. Sin abrirla y sin detenerme, empecé a caminar con prisa, pero pronto la sensación de ser seguido creció. Miraba hacia atrás y veía figuras borrosas que desaparecían cuando intentaba fijar la mirada. Entonces, escuché un susurro, casi imperceptible, que parecía venir de la caja. Un lamento profundo, como un alma atrapada clamando por liberación. Me detuve, asustado, y la sensación se volvió insoportable, como si algo dentro de mí quisiera escapar. Decidí abrir la caja, incapaz de resistir más. Dentro, encontré un corazón palpitante, rodeado de símbolos dibujados con tinta roja que parecían arder en la penumbra. El latido era irregular, más bien un suspiro agonizante, y una voz ronca emergió del interior, susurrándome secretos que no debía escuchar. En ese momento, las figuras que había visto antes se materializaron, otros sicarios, pero sus rostros estaban deformados, como si fueran sombras vivientes, con ojos huecos y bocas abiertas en gritos mudos. Me rodearon sin hacer ruido, y su presencia me llenó de un terror absoluto. Intenté correr, pero mis piernas no respondían, y la caja cayó al suelo, liberando una niebla oscura que se extendió como una mancha de tinta. Sentí que algo me atravesaba, una corriente fría que me congelaba el alma. Entonces apareció el cuervo, con su mirada vacía, y me dijo en voz baja: el precio de la traición es la noche eterna. La niebla me envolvió y perdí la conciencia. Cuando desperté, estaba en un lugar que parecía un limbo entre la vida y la muerte, rodeado de cuervos que graznaban sin cesar, sus ojos brillando con una luz infernal. Comprendí que me había convertido en uno de ellos, un espectro condenado a vagar, cazando a quienes traicionan las reglas del silencio y la lealtad en el mundo de los sicarios. Ahora, cada noche, siento mis alas crecer en la oscuridad, y mi voz se ha vuelto un susurro que advierte a los vivos que no hay lugar para el perdón en esta guerra sin fin. La caja, el corazón y la sombra del cuervo son parte de un pacto antiguo, una maldición que protege los secretos más oscuros del narcotráfico y que nadie puede romper sin pagar con su propia alma. Mi historia es un aviso. Cuando los cuervos vuelan en la noche, no buscan solo sangre, sino la justicia de un mundo donde la muerte es solo el principio de un tormento eterno. Y yo, atrapado entre la vida y la condena, sé que no habrá redención,
solo la interminable cacería de aquellos que osen desafiar a la sombra que vigila el poder. Cada vez que la luna llena se alza en el cielo, siento el peso de mi condena más intensamente. Los cuervos me llaman, su graznido es un eco que resuena en lo más profundo de mis huesos, recordándome que formo parte de un ejército oscuro, invisible para los vivos, pero implacable en su misión. A veces, logro percibir los suspiros de mis víctimas antes de que caigan, sus miedos mezclados con la certeza de que nada ni nadie podrá salvarlos. En el reflejo de un charco, veo mi rostro desfigurado, mitad humano, mitad criatura, y en esos momentos me pregunto si alguna vez hubo esperanza de escapar. Sin embargo, la caja sigue existiendo en algún lugar, su contenido latiendo como un corazón maldito que alimenta esta maldición. La voz del cuervo retumba en mi memoria, un recordatorio de que el silencio es la ley suprema y que romperlo significa condenar no solo mi alma, sino las de aquellos que se cruzan en este oscuro sendero. Así, vuelo en la noche eterna, cazador y prisionero, testigo silencioso de un mundo donde la lealtad es un código escrito con sangre y la justicia es un cuervo que nunca olvida ni perdona. Eco de balas en la noche. Las calles polvorientas de Los Alisos nunca dormían realmente. La noche era solo un manto que cubría el peligro latente. En ese rincón olvidado de México, donde el sol parecía quemar más fuerte y el viento susurraba amenazas, la violencia tenía rostro de jóvenes con ojos duros y manos sangrientas. Alejandro, conocido como el Rayo, era uno de ellos, un sicario que había aprendido a matar antes de aprender a amar. Su historia no comenzaba con el odio, sino con la necesidad. Huérfano desde niño, la pobreza y la falta de oportunidades lo empujaron hacia el mundo oscuro que dominaba Los Alisos. La violencia no era solo un trabajo, era la forma en que se mantenía vivo y, a su manera, protegido. Su reputación crecía con cada encargo cumplido, pero también lo hacía su soledad. No había lugar para la debilidad en su mundo, y cualquier atisbo de humanidad se enterraba bajo capas de indiferencia y miedo. Una noche, mientras esperaba en un callejón la señal para actuar, vio a una niña que corría entre los coches, ajena al peligro que acechaba. Su nombre era Sofía, y tenía 7 años, con una sonrisa que parecía imposible en ese entorno. Algo en ella despertó algo que creía muerto en su interior. Empezó a cuidarla a escondidas, dejándole comida y protegiéndola de las amenazas invisibles que acechaban en la oscuridad. Pero Los Alisos no perdonaba. La guerra entre cárteles había alcanzado un punto crítico, y las balas no discriminaban entre inocentes y culpables. Una traición dentro de su propia banda hizo que Alejandro fuera marcado para morir. La orden era clara: eliminar a El Rayo por sospechas de deslealtad. Sabía que el tiempo en las calles se acababa, y la única forma de proteger a Sofía era sacarla de ese infierno. En una madrugada cargada de tensión, tomó la mano de la niña y huyeron por caminos olvidados, atravesando tierras baldías y pueblos fantasmas. Cada sombra parecía acecharlos, cada ruido podía ser el último. Mientras corrían, Alejandro recordó las voces de sus compañeros, las órdenes que había recibido y ejecutado sin titubeos. Pensó en la vida que había destruido y en la que podía construir para Sofía, aunque fuera a costa de su propia libertad. Llegaron a un pueblo pequeño, donde nadie conocía su nombre ni su historia. Allí, Alejandro decidió enfrentarse a su pasado una última vez. Organizó una confrontación con quienes lo perseguían, no como un acto de violencia gratuita, sino como una balanza para cerrar capítulos abiertos.
La batalla fue breve, pero brutal. Un choque de almas rotas y balas calientes, bajo un cielo que parecía llorar. Alejandro salió herido, pero victorioso. Su sacrificio permitió que Sofía tuviera una oportunidad de futuro, lejos de la sombra de la muerte y la corrupción. Antes de perder el conocimiento, le entregó un amuleto que había encontrado en su infancia, un colgante con un símbolo que representaba protección y esperanza. Sofía lo guardó como un talismán, un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, la luz puede encontrar su camino. Años después, la niña creció y se convirtió en una mujer decidida a romper el ciclo de violencia que había marcado su vida. Con la memoria de Alejandro como fuerza, trabajó para reconstruir su comunidad, para dar voz a los que no la tenían y para mostrar que el cambio era posible, incluso donde parecía imposible. Los ecos de las balas en la noche nunca desaparecieron por completo, pero entre ellos surgió una historia de redención, un testimonio de que hasta en los rincones más oscuros, la humanidad puede renacer. Una mañana, Sofía encontró un viejo cuaderno entre las cosas que Alejandro le había dejado. Era un diario, lleno de notas, nombres y mapas, pero también de pensamientos y sueños que su protector había mantenido ocultos. Leyendo esas páginas, comprendió que el Rayo no había sido solo un hombre marcado por la violencia, sino alguien que anhelaba redimirse y cambiar su destino. Decidió entonces que su lucha no terminaría en silencio ni en olvido. Con el amuleto colgado al cuello y el cuaderno bajo el brazo, Sofía volvió a los alisos, no como una víctima, sino como una fuerza de cambio. Reunió a jóvenes que, como ella en su infancia, caminaban al borde del abismo. Les ofreció alternativas, educación y esperanza, enfrentando cada día la resistencia de quienes preferían que el ciclo de sangre continuara. La amenaza de antiguos enemigos persistía, pero la convicción de Sofía era más fuerte que el miedo. Poco a poco, su iniciativa comenzó a transformar el barrio. Los niños volvieron a jugar en las calles y las madres recuperaron la tranquilidad perdida. La historia de Alejandro, el sicario que protegió a una niña, se convirtió en leyenda, un símbolo de que incluso en la noche más oscura, la luz puede prenderse con la voluntad de un solo corazón. Sofía sabía que la guerra no había terminado, pero también que cada paso hacia la paz era una batalla ganada. Y así, con la memoria de El Rayo guiándola, siguió sembrando esperanza en un terreno donde antes solo crecían sombras. Eco de balas en la noche. La madrugada en Ciudad Juárez no era como cualquier otra. El frío se colaba por las grietas de las paredes y el sonido de los disparos rompía la quietud con una precisión aterradora. En ese caos, León caminaba con paso firme, envuelto en una chamarra gastada y con la mirada fija en su destino. Desde niño había aprendido que la lealtad valía más que la vida, y ahora, a sus 25 años, era uno de los sicarios más temidos de un cartel que controlaba cada callejón y esquina de la frontera. Su mundo giraba entre códigos de silencio, órdenes inquebrantables y la promesa de un futuro que nunca llegaría. Esa noche recibió una llamada que cambiaría su perspectiva, un encargo distinto, uno que no consistía en eliminar a una persona, sino en proteger a alguien. Se trataba de Alejandra, la hija de un hombre que alguna vez fue un pez gordo en el cartel, ahora desaparecido. La misión era simple en apariencia: mantenerla con vida hasta que llegara a un acuerdo que pondría fin a una guerra interminable. León llegó a la vieja casa donde Alejandra esperaba.
nerviosa y reservada. El barrio estaba en calma, pero la tensión era palpable, como si la muerte acechara tras cada sombra. Mientras ella preparaba café, él revisaba minuciosamente cada ventana y puerta, consciente de que en cualquier momento podrían ser atacados. Durante las horas siguientes, León descubrió que Alejandra no era la típica hija de criminal. Había en sus ojos una mezcla de miedo y determinación que lo hizo cuestionar todo en lo que creía. Ella le habló de un México que no quería ser parte del ciclo de violencia, de jóvenes atrapados entre balas y promesas incumplidas, de familias destrozadas por la codicia y el poder. Esa conversación encendió algo en León, un deseo latente de cambiar, aunque sabía que el camino sería peligroso y solitario. Al caer la noche, el ruido de motores alertó a ambos. Un convoy enemigo se acercaba con intenciones claras. León y Alejandra se prepararon para el enfrentamiento, improvisando barricadas con muebles y armas escondidas. El tiroteo fue feroz, balas cruzándose y ecos que retumbaban en las calles desiertas. León protegía a Alejandra con todo lo que tenía, esquivando disparos y devolviendo fuego con precisión. En medio del caos, ella tomó una pistola y, a pesar del miedo, disparó contra un atacante que se acercaba demasiado. Esa acción selló su destino como parte de ese mundo violento, pero también como alguien capaz de luchar por su vida y su libertad. Cuando finalmente llegaron refuerzos de su bando, el enemigo retrocedió, dejando a León y Alejandra entre escombros y sangre derramada. El silencio posterior era pesado, cargado de la realidad brutal que vivían cada día. En el amanecer, mientras limpiaban heridas y contaban pérdidas, León tomó una decisión: no seguir siendo solo un peón más. Propondría a sus superiores un plan para negociar un cese al fuego, usando la vida de Alejandra como símbolo de esperanza y cambio. Sabía que sería un riesgo enorme, que podría costarle todo, pero también que era la única manera de romper el círculo vicioso que había marcado su existencia. En los días siguientes, León y Alejandra trabajaron juntos para tender puentes entre enemigos, enfrentando traiciones y desconfianzas. El camino no fue fácil, y cada avance parecía acompañado por una sombra de violencia que amenazaba con destruirlo todo. Pero la determinación de ambos, nacida en medio del fuego cruzado, comenzó a dar frutos. Su historia se convirtió en un susurro entre las calles, un eco distante que hablaba de la posibilidad de un México diferente. León comprendió que, aunque la violencia parecía infinita, dentro de cada bala disparada había una historia humana, una vida que merecía ser salvada. Y en esa madrugada donde las balas resonaban sin piedad, él encontró una razón para buscar la luz en la oscuridad. Una noche, mientras planeaban su próximo movimiento en un escondite improvisado, Alejandra confesó un secreto que cambiaría todo. Poseía información sobre un cargamento de armas que llegaría al cartel rival. Esa mercancía no solo fortalecería a sus enemigos, sino que también desataría una ola de violencia sin precedentes. León entendió que detener ese envío era crucial para evitar una escalada irreversible. Decidieron entonces armar una estrategia arriesgada: interceptar el convoy antes de que cruzara la frontera. Para ello, necesitarían aliados dentro del propio cartel, personas dispuestas a apostar por la paz, aunque eso significara perder poder y privilegios. Días de nerviosismo y conspiraciones dieron paso a la emboscada en un tramo desolado de la carretera. León y un pequeño grupo aguardaban ocultos, sus cuerpos tensos y los dedos firmes sobre los gatillos. Cuando el convoy apareció, una lluvia de balas comenzó, pero esta vez con la intención de desarmar, no de matar. Lograron detener los vehículos y confiscar las armas sin derramar más sangre de la necesaria. La noticia se propagó rápidamente, generando tanto esperanza como miedo entre los bandos enfrentados. A partir de ese momento, el nombre de Alejandra y León
se convirtió en símbolo de una lucha distinta, la de quienes, desde dentro, intentaban romper cadenas y construir un futuro donde el eco de las balas se reemplazara por el sonido de la reconciliación.